Bendiciones a todos y a todas. Vamos a estar sobre nuestros pies. Cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, necesito que hable a mi vida a través de tu palabra. Que tu palabra sea una realidad en mi vida. Que tu palabra pueda alimentar mi espíritu de tal forma que pueda robustecerlo, que pueda fortalecerlo. Llénanos, Señor, de tu sapiencia. Llénanos, oh Dios, de tu conocimiento. Llénanos de tu sabiduría. Y que la revelación de la palabra se manifieste en mi vida. Que tú puedas abrir mis ojos espirituales para que yo pueda ver tu palabra, para que yo pueda asimilar tu palabra. Quita todo obstáculo que impide el yo entender tu palabra. Todo argumento, todo razonamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor. Pueden tomar sus lugares, pero nunca dejen de alabar a Dios. Bendigo a todos los hermanos, a todos los que tengan familia. Sean bendecidos en el Señor. Durante todos estos meses hemos tenido a bien hablarle acerca de los secretos de la fe. Todos estos meses a Dios le ha placido que nosotros estemos desarrollando esta serie tan importante, porque el mismo Jesús enseñó como doctrina fundamental lo que se conoce en la Biblia como la fe en Dios. Cuando usted analiza el libro de Hebreos, en su capítulo 6, en su versículo 2 y subsiguiente, te darás cuenta que la fe de Dios forma parte de los fundamentos cristianos. Por eso el mismo escritor a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan constantemente. De manera que la palabra de Dios habla de aquellos que por la fe se acercan a Dios, y dice que son galardonadores, que es un premio. Cuando usted comienza a buscar a Dios, vienen premios, vienen regalos. Amén. Porque Dios es galardonador, Dios es premiador. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la realidad de lo que no vemos. La fe es la certeza de lo que se espera, y es la sustancia de lo que no percibimos con nuestros sentidos naturales. Por eso es que la fe es espiritual. Diga conmigo: la fe es espiritual. No es algo que usted puede tocar, no es algo que usted puede palpar con sus sentidos físicos. Por eso es que la fe es una fuerza. Y aparte de que la fe es una fuerza, la fe es un arma espiritual poderosa. Así que díganle al que está a su lado: la fe es tan poderosa
que hace que la mano de Dios se mueva a tu favor y hace que la misma naturaleza te obedezca. Hello. Y por eso hemos estado hablando acerca de este tema tan importante. Y el domingo pasado, dentro de este tema o esta serie, comenzamos a hablar el domingo pasado. Búsquese la enseñanza anterior para que pueda entender lo que viene ahora. Estuvimos hablando acerca de 7 pasos hacia la clase más elevada de fe. 7 pasos hacia la clase más elevada de fe. Y estuvimos enseñando en síntesis el domingo pasado para que pueda entender los 2 primeros pasos que enseñamos, porque son 7 pasos. Y el domingo solamente enseñamos 2 pasos de 7 que vamos a enseñar. Y el domingo pasado estuvimos hablando que es por la sangre del Cordero de Dios y por la palabra de nuestros testimonios que nosotros vencemos al enemigo. Nosotros vencemos a Satanás con esas 2 cosas, con la sangre y con la palabra. Diga conmigo, la sangre tiene poder. La sangre tiene poder porque somos liberados del poder de las tinieblas y somos trasladados al reino de nuestro amado Señor Jesús. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y en el reino de la luz hay abundancia. Dígale al que está a su lado, en el reino de la luz hay abundancia. En el reino de la tiniebla hay todo lo contrario, porque la palabra oscuridad es la palabra ignorancia. El reino de la tiniebla es un reino de ignorancia. Y cuando hay ignorancia, el pueblo perece, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y qué es la falta de conocimiento? La falta de conocimiento es la ignorancia. Entonces, por eso en la Biblia, Lodebar significa ciudad sin pan, porque en Lodebar reinaba la ignorancia. ¿Cuántos se acuerdan de Lodebar? Mefibosé vivía en Lodebar. Y la mentalidad que Mefibosé tenía era la mentalidad de un perro muerto. Y cuando el rey lo llamó a buscar para sacarlo, porque eso es símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros, nos sacó de Lodebar. Cristo nos sacó de Lodebar, del reino de la oscuridad, del reino de la tiniebla, donde no hay pan, donde no hay abundancia, donde no hay conocimiento, donde la mentalidad que tú tienes es la mentalidad de un perro muerto. Porque Lodebar decía: ¿y cómo el rey me ha mandado a buscar? ¿Cómo el rey se ha fijado en mí? Porque la mentalidad que él tenía era la de un perro muerto, ni siquiera vivo. Ni siquiera la mentalidad de un perro vivo, sino la mentalidad de un perro muerto. Así hay mucha gente en la iglesia, así hay mucha gente en el reino que tienen una mentalidad así pequeñita. Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me busca. Y tienen ese espíritu de orfandad. Ay, el pastor ni siquiera me llama. Ay, el pastor no me busca. Un ejemplo que me dieron. Porque la gente tiene que madurar. Claro, el pastor busca a los débiles, el pastor busca a las ovejas que están heridas, el pastor busca a las ovejas que están caídas, pero gente grande, gente que tiene años en el evangelio, óyeme bien, esa mentalidad tiene que cambiarla, tiene que crecer. Tiene que crecer. Lodebar significa ciudad de escasez. Lodebar significa ciudad de hambre, ciudad de pobreza. Lodebar significa un lugar de imposibilidades. Lodebar significa un lugar inhóspito, un lugar oscuro, un lugar lleno de tristeza, un lugar lleno de trauma. Allí estaba Mefibosé, y la palabra dice que él estaba lisiado de ambos pies. Nosotros estábamos en esa condición. Pero ¿qué sabe que hizo Jesús? Hizo lo mismo que hizo el rey David. Óyeme bien, el rey lo mandó a buscar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El rey lo mandó a buscar.
Búsquenme a Mefiboset. No porque él está en la ciudad donde hay hambre, donde hay pobreza. Búsquenlo allí, porque lo voy a sentar en mi mesa. Lo voy a distinguir. Eso se llama gracia. Eso se llama favor inmerecido. Y la palabra de Dios establece que cuando lo mandaron a buscar, lo sentaron en la mesa. Tú sabes que en la mesa se esconden los pies. Los pies de Mefiboset estaban lisiados. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos sienta en la mesa, cubre nuestras faltas. Porque en la mesa los pies no se pueden ver. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y eso fue lo que Dios hizo por ti. Así que echa fuera todo trauma. Dígale al que está a su lado, echa fuera toda tristeza, echa fuera toda limitación, echa fuera todo trauma y comienza a caminar por la fe. La fe llama a las cosas que no somos como si fueran. La Biblia dice que somos hijos de Abraham. Puede decir que heredamos las promesas de Abraham. Dígale al que está a su lado, no te sientas triste, no te sientas desamparado. Tú has heredado las más grandes bendiciones. Tú eres millonario en Dios. Hello. Y el domingo pasado estuvimos hablando, el primer paso fue la integridad de la palabra. La palabra está por encima de todas las cosas. Ninguna profecía está por encima de la palabra. Una profecía bien dada es aquella que confirma lo que la palabra dice. Por eso la mayor palabra profética es la Biblia. Yo creo en la palabra profética. De hecho, esta iglesia fue formada bajo la unción apostólica y profética y creemos en ese fluir. Ahora creemos en ese fluir siempre y cuando el profeta se someta a la palabra, el profeta viva conforme a la palabra, el profeta enseñe y predique la palabra y el profeta con su palabra profética confirme lo que la palabra dice. Si el profeta habla algo que está fuera de las escrituras, el tal profeta profetizó en ese momento de parte de sus propios pensamientos, sus propios ideales y sus propios deseos. Y el profeta no está para profetizar sus deseos. El profeta está para declarar los deseos de Dios. El profeta está para comunicar la palabra de Dios. Y de eso hablaba Otoniel el jueves. Ese mensaje fue muy poderoso porque va en armonía con lo que nosotros hemos estado enseñando en este tiempo. Porque hay gente que le prestan su lengua al diablo y hay otros que se dejan usar ellos mismos y te dan una palabra y tú piensas que es de parte de Dios y con el tiempo te vas dando cuenta que esa palabra no la habló Dios, porque Dios solamente está comprometido, escúchalo bien, Dios está solamente comprometido con su palabra. Dios no está comprometido con pensamiento humano ni con palabra de hombre. Dios solamente tiene compromiso con su palabra, porque lo que Dios respalda es su palabra. Todavía yo estoy mal ante los ojos de Dios y como yo predico la palabra, Dios tiene que respaldar su palabra. Por eso hay mucha gente que serán puentes para que otros se salven y ellos mismos serán descalificados. Escúchalo bien, hay gente que serán puentes y serán de bendición para que muchos se salven y ellos mismos al final de la carrera serán descalificados, es decir, serán eliminados, serán heraldos para otros, serán héroes para otros, pero en el cielo nadie lo conoce. Hay gente que son virales en las redes sociales, pero en el cielo nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque predicaban una cosa y estaban viviendo otra. Y como Dios respalda su palabra, ellos pensaron en todo ese tiempo que Dios lo estaba respaldando a ellos. Por eso el predicador debe ser la palabra. No solo predicar la palabra, sino debe ser la palabra. Debe vivir la palabra. Debe modelar la palabra. Y de eso hablamos el domingo pasado, la integridad que hay en la palabra de Dios, cosa que se ha ido perdiendo en este tiempo. Muchos mensajes motivacionales hay en el pueblo de Dios hoy en día, gente que dura una hora predicando y lo menos que citan es la palabra. Un mensaje muy hermoso, un mensaje motivador,
finalmente lo que se le va a quedar a la gente en el espíritu es la Biblia. No es todo un discurso motivacional. Lo que finalmente se va a quedar acumulado en el espíritu de la gente es la palabra de Dios, porque la Biblia es la semilla incorruptible, la cual es sembrada en tu espíritu para que dé frutos. Y hablamos también el domingo pasado, el segundo paso fue la redención que nosotros hemos obtenido en Cristo Jesús. Lo que Cristo hizo por nosotros no tiene punto de comparación. Nosotros estábamos aislados, nosotros estábamos encarcelados, a nosotros nos dominaba literalmente el pecado. Porque si el pecado todavía te está dominando, entonces hay problema. Tú no has sido liberado, tú no has sido redimido. Porque la palabra redención es la palabra liberación mediante el pago de un precio. Ahora, ¿de qué hemos sido liberados? Hemos sido liberados del pecado. Del pecado. Si usted analiza todo lo que es pecado en la Biblia, te dará cuenta de que nosotros hemos sido liberados. Porque pecado es todo aquello que viola la ley de Dios. Porque pecado es infracción a la ley de Dios. Pecado es toda desobediencia. Pecado es toda injusticia. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es todo aquello que no procede de la fe. Pecado es errar al blanco y no llegar a la meta establecida por Dios. Entonces Cristo Jesús pagó el precio y nos liberó del pecado. Y el pecado no se enseñorea de nosotros. No es que no pequemos, oído con esto. No es que nosotros como cristianos en un momento de debilidad no pequemos, pero ya el pecado no nos domina. Ya el pecado no nos controla. Ya nosotros tenemos conciencia del pecado. Dígale al que está a su lado, ya tú, como eres nueva criatura en Cristo Jesús, ya tú tienes conciencia de pecado. Y cuando tú pecas o desobedeces, te das cuenta. Y tú vas de rodillas y le dices, Señor, yo sé que te fallé. Señor, yo sé que te ofendí, porque ya hay conciencia de pecado. Señor, yo sé que te desobedecí. Perdóname. ¿Y sabe qué hace el Señor? Nos perdona, nos restaura, nos fortalece, nos levanta, porque hemos sido liberados. La palabra lutrón del griego, que significa liberación mediante el pago de un precio. ¿Cuál precio? El precio de Él morir por nosotros en la cruz del Calvario y derramar su sangre. ¿Cuál precio? El precio de la sustitución. Él se convirtió en nuestro sustituto perfecto y tomó el lugar de nosotros. Y hoy vamos a continuar con los 7 pasos hacia la clase de fe más elevada. Y esta es la enseñanza número 17. La enseñanza número 17 de esta gran serie. Es de suma importancia que nosotros entendamos que la comunión, y apunte eso por ahí, aquí llevo las anotaciones, la comunión es la misma madre de la fe. Diga conmigo, la comunión es la misma madre de la fe. También la comunión es la madre del gozo. Dígalo fuerte, la comunión es la madre del gozo. Y también la comunión es la fuente de la victoria. De manera que es importantísimo que usted tenga comunión siempre. A medida de que nosotros vamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios, comenzamos a recibir un entendimiento mucho más profundo del significado de la fe. Amén. Y en esta ocasión, en esta lección, veremos 3 pasos más de 7 pasos que vamos a ver en esta oportunidad. Ya vimos 2 pasos el domingo pasado. En esta oportunidad vamos a ver 3 pasos más. 3 pasos más. Y es que vamos a elevarnos. En esta oportunidad vamos a elevarnos un poquito más hacia la clase de fe. Una clase de fe inquebrantable, una fe expecta, una fe
que no la mueve nada. Porque en este tiempo se requiere esa clase de fe. En este tiempo de tanta filosofía, en este tiempo de tantas teorías, en este tiempo de tanta información a través de las redes sociales, se necesita una fe fuerte. Porque el sistema puede debilitar tu fe. Hay informaciones que debilitan la fe de muchos. Hay acontecimientos que han debilitado la fe de muchos. Hay preguntas, hay interrogantes que pueden atentar contra tu fe. Por eso es importante que nosotros le prestemos atención a este tema, porque este tema va a elevar tu nivel de fe. Dígale al que está a su lado, es importante que tú entiendas la palabra. Dígaselo al que está a su lado. Abre tus oídos espirituales. Dígale al que está a su lado, abre tus oídos espirituales para que entienda la fe. La clase más elevada de fe. 7 pasos hacia la clase más elevada de fe. Y el domingo estudiamos 2 y hoy vamos a estudiar 3. El primer paso hacia la clase más elevada de fe. El tercer paso es el siguiente: la realidad de la nueva creación. La nueva creación es una realidad en nosotros. Abra su Biblia conmigo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Yo sé que muchos de nosotros hemos analizado profundamente este versículo bíblico, pero hoy vamos a arrojar un poquito más de luz acerca de lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De manera que para lograr la clase más elevada de fe es necesario que sepamos la realidad de la nueva creación. Necesitamos saber cuál es la mente de Dios. Y la mente de Dios es su palabra. Y su palabra dice que somos nueva creación. Su palabra dice que somos nueva criatura. Fuimos creados en Cristo Jesús cuando Él fue hecho pecado por nosotros. Cuando Él se convirtió en nuestro sustituto perfecto, en ese mismo momento surgió algo diferente. Él murió para que naciera algo distinto. Él tomó nuestro lugar y en ese momento, al convertirse Jesús en nuestro sustituto perfecto, trajo una realidad que no existía antes, que es la realidad de la nueva creación. Antes de Cristo nadie podía nacer de nuevo. Escúchalo bien. Antes de Cristo nadie podía nacer de nuevo. Para que la gente nazca de nuevo, es decir, nazca del agua y del espíritu, Él tuvo que morir en la cruz y convertirse en nuestro sustituto perfecto. Alábale si puede. Por eso Abraham estaba bajo la ley, también Moisés estaba bajo la ley, también los antiguos profetas estaban bajo la ley, no estaban bajo ese pacto. Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, entonces todos nosotros tenemos la posibilidad de nacer de nuevo. Todos nosotros tenemos la posibilidad de nacer del agua y del espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, para nacer de nuevo hay que estar en Cristo. Fuera de Cristo no hay nueva creación. Fuera de Cristo no hay nueva criatura. Para estar en Cristo hay que nacer de nuevo. Y el que está en Cristo nace ¿qué? De nuevo. ¿Y cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Díganle al que está a su lado: en el momento que yo acepté a Cristo, nací de nuevo. En el momento que yo acepté a Cristo, fui salvo. En el momento que yo acepté a Cristo y confesé con mis labios que Jesús es el Señor, algo surgió en mi interior, se produjo una recreación. No, usted me escuchó eso bien. En el momento en que usted confesó a Jesús
como su Señor y como su Salvador, en ese momento se produjo en tu espíritu una recreación. Dije recreación. ¿Sabe por qué dije recreación? Porque ya tú tenías un espíritu, porque somos seres tripartitos, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero en el momento en que aceptamos a Cristo, se produjo una metamorfosis dentro de nosotros. Los teólogos le llaman a esa metamorfosis una regeneración. Se produjo una transformación dentro de nosotros. Pero yo me voy más lejos, y es que se produjo una recreación. ¿Están entendiendo eso? Se produjo una recreación dentro de nosotros. Es por eso que el que nace de nuevo ya tiene otro horizonte. El que nace de nuevo ya tiene otro horizonte. El que nace de nuevo ya tiene otra mentalidad. Ya las cosas que le llamaban la atención antes ya no le llama la atención. Ya las cosas que anhelaba antes ya no la anhela. Ya el pecado que disfrutaba antes ahora lo detesta. Ahora dice, pero ¿cómo yo no me di cuenta de eso? ¿Y cómo yo nunca me di cuenta de la vida que yo estaba viviendo? Es que no podía darte cuenta porque tú estabas muerto. Pero al vivir en Cristo, entonces despertaste a una realidad que tú no conocías antes. Es por eso que el que nace de nuevo detesta el pecado. El que nace de nuevo odia el pecado. El que nace de nuevo, óyeme bien, no peca, porque la verdad de Dios está en él. Así que díganle al que está a su lado, tú fuiste regenerado, fuiste regenerado, fuiste recreado. Entonces ahí, y apunte eso para que lo estudie después profundamente, porque eso es muy profundo, y más aquellos que han estudiado leyes. Ahí es cuando el aspecto legal se volvió una realidad en nuestras vidas. Ahí, en ese momento en que confesamos a Cristo como nuestro Señor, no confesarlo por confesarlo, sino confesarlo con todo el corazón, como lo dice la palabra. El que creyera en su corazón que Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando usted confesó sus pecados y confesó a Cristo como Señor de su vida, se produjo la recreación, y en ese momento se produjo un milagro, el milagro más grande. Porque hay gente que piensa que el milagro más grande es que un ciego reciba la vista. Hay gente que piensa que el milagro más grande es que un paralítico comience a caminar. Hay gente que piensa que el milagro más grande es que un tumor desaparezca instantáneamente, un cáncer desaparezca. No, el milagro más grande es usted pasar de muerte a vida espiritualmente. El milagro más grande es ese milagro llamado recreación. Entonces el aspecto legal se convierte en ese momento en algo vital, algo que tú estás experimentando en lo más profundo de tu ser. Yo no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa, pero el día que yo no lo alabo, el día que yo no honro, el día que yo no busco su rostro, ese día yo siento que me estoy muriendo literalmente. Los hombres y mujeres que han nacido de nuevo tienen una sola fuente, y esa sola fuente se llama Dios. Dígale al que está a su lado, no te desconectes de Cristo. No te desconectes de Cristo. Cuando somos recreados y nacemos de nuevos, tenemos un espíritu diferente, porque tenemos la misma vida de Dios. Dios es vida eterna y tenemos la misma vida de Dios. Eso significa que tenemos la clase de vida que Dios tiene. Usted no entenderá eso porque está en la carne. Usted no entenderá eso porque todavía tiene un cuerpo que lo limita. Pero yo
sí lo entiendo porque yo he estado en ambos lados. Yo he estado en el mundo espiritual porque yo me he muerto ya varias veces. ¿Usted sabía eso? Son cosas que uno no dice, pero yo me he muerto y yo he entrado a la otra dimensión. Y yo he visto la realidad de la otra dimensión. Los colores son diferentes. El aire que uno respira es diferente. Las cosas son diferentes porque en la otra dimensión, oye, nuestro cuerpo no está limitado. No está limitado. Y créame que cuando uno está del otro lado, uno no quiere volver. Digo, si está en Cristo. Porque si no está en Cristo, uno quiere volver, pero rápido. Pero si está en Cristo, uno quiere volver. Porque este mundo está complicado. Este mundo es tan difícil. Este mundo es tan incomprensible. Porque lo trajo el pecado. Todo ese revolú lo trajo el pecado. Entonces, cuando usted está en Cristo, tiene un espíritu diferente. Tiene la vida de Dios. Tiene la naturaleza de Dios. Y esto no es solo una experiencia. Esto no es una religión. Esto no es unirse a una iglesia. Porque hay gente que lo que han hecho es que se han unido a una iglesia. Y como tuvieron una experiencia bonita con el culto, wow, ese culto estuvo maravilloso. Yo sentí algo que me corría por el cuerpo. Pero cuando el sonido se va, cuando el culto se va, cuando la visitación de Dios se va, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás en tu casa ahí, acostado en tu cama? ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás ahí en el trabajo? ¿Qué es lo que pasa? Si te sientes vacío, es porque hay una desconexión, que de eso vamos a hablar ahora, porque ese es el cuarto paso, la comunión rota. Hay gente que lamentablemente su comunión está rota y por eso las cosas de Dios ya no le llaman la atención como antes. Yo no concibo en mi mente un cristiano que todo lo de Dios lo deja para último plano. Yo no concibo eso. O sea, los nacidos de nuevo tienen las cosas de Dios en primer plano. Los nacidos de nuevo no pueden vivir sin orar. Los nacidos de nuevo no pueden vivir sin leer la Biblia. Los nacidos de nuevo no pueden vivir sin congregarse. No te estoy hablando de una experiencia pasajera. No te estoy hablando de tener una religión. Cualquiera tiene una religión. Hasta el hijo de Machepa dice: yo soy religioso. Cualquiera. No te estoy hablando de unirte a una iglesia. Es un nacimiento real en nuestro espíritu. Somos los mismos hijos de Dios y las mismas hijas de Dios. Él es nuestro propio Padre. ¿Están entendiendo eso? Dios es nuestro Padre. Amén. En el pasado a nosotros nos dominaba otro, nos controlaba otro. Satanás tenía dominio sobre nosotros porque estábamos muertos espiritualmente. Y el reino de Jesucristo nos abrazó y nos sacó de las garras de Satanás. O sea, nos liberó literalmente de esas garras. Nos liberó. Dice Primera de Juan 3:14. Búscalo para que lo vean. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. Dígale al que está a su lado: hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que estamos en la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Uno no puede unirse a una familia así por así. Para usted formar parte de una familia tiene que nacer. Tiene que nacer en ella. Por eso usted tiene el apellido que tiene. Ese apellido no vino así por así. Usted tuvo que nacer en el centro de esa familia. Para Rudy Lama llamarse Rudy Lama, tuvo que nacer en el seno de esa familia y su padre se llama Rodolfo Lama. Si no, él no hubiese recibido ese apellido Lama. Para Lorenzo Figuereo nacer en esa familia y llamar el apellido Figuereo, él tuvo que formar parte de ella. Para cada uno de nosotros tener el apellido que tenemos
se produjo un nacimiento. Si usted no nace, no tiene apellido. ¿Cuántos dicen aleluya? Si usted no nace, no tiene apellido. Así que díganle al que está a su lado, si usted forma parte de la familia de Dios, es porque usted nació. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Díganle al que está a su lado, soy nueva criatura. Lo declara la Escritura. Por eso yo pienso como nueva criatura. Dígaselo, dígaselo, yo pienso como nueva criatura. Yo camino como la nueva criatura. Yo razono no como razona el mundo impío. Yo razono conforme a las Escrituras, porque yo pienso conforme a las Escrituras, porque ya no son mis propios pensamientos, no son mis propias ideas, ahora son los pensamientos de Dios. Por eso cuando alguien quiere imponerme sus propios pensamientos, yo lo escucho pero no lo obedezco. Lo único que yo obedezco es lo que la palabra dice. Lo único que yo obedezco es lo que la palabra declara. Lo único con lo que yo me identifico es con lo que la Biblia dice. Amén. Hay gente que ha querido que uno tuerza las Escrituras, y yo no voy a torcer las Escrituras, aunque me ofrezcan lo que me ofrezcan. Las Escrituras no se pueden torcer, porque al final, ¿de qué te servirá que tú seas un héroe para otros, un ejemplo a seguir para otros, y que al final el Señor te diga siervo malvado? Es una palabra muy fuerte, porque es con Cristo que nos vamos a ver cara a cara. Siervo malvado, así mismo. Y a otros el Señor le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Oye eso. Pero ven acá, Señor, pero fue en tu nombre que echamos fuera demonios. Pero fue en tu nombre que sanamos a los enfermos. Y el Señor le va a decir, no te conozco. Porque hay gente, como le expliqué hace un momento, lo que estoy diciendo es bíblico, que son virales en la tierra, pero en el cielo nadie lo conoce. Porque si Jesús cree que lo sabe todo, dice que no te conoce. Ay. Si Jesús, que es el que lo sabe todo, si Dios, que es el que lo sabe todo, dice que no te conoce, hay problema. Hay problema. Hello. Díganle al que está a su lado, uy. Diga, esto es más delicado de lo que yo pensaba. Mira lo que dice Colosenses 1:18, para aquellos que les gusta brincar la tablita. Porque hay gente que se hacen los locos en el reino de Dios y les gustan estar entre Luca y Juan Mejía, o les gusta estar a medias tintas. En el reino de Dios no existen las medias tintas. En el reino de Dios o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te vomitan. En otras palabras, el tibio el Señor no lo resiste, lo vomita, lo saca de su cuerpo. Hello. Así que díganle al que está a su lado, es mejor que esté caliente, porque si está frío te pierdes, y si está tibio también. Y lo grande del caso es que los fríos saben que están fríos. El que está frío lo admite, pero el que está tibio se justifica. El que está tibio, oye bien la característica de un cristiano tibio, el que está tibio todo lo razona. No, yo estoy orando, no, pero mentira, no te vamos a dar, porque el que ora se congrega. El que tiene comunión con Dios se congrega. Es más, tú por encima de la ropa tú te das cuenta. ¿Tú te das cuenta? Hello. Pero el tibio se vive autojustificando. No, yo leo la palabra. No, yo soy fiel a Dios. No, yo hasta ofrendo. Pero el frío dice, yo tengo que buscar de Dios. Yo admito que tengo que buscar de Dios. El frío dice, yo tengo que reconciliarme. Pero el tibio dice, el pastor está peor que yo. Oye lo que dice el tibio. El tibio dice, no, pero la hermana Moronta se cree la última pesicuela del desierto, pero no menciona ningún nombre. Se cree la última pesicuela del desierto, yo soy más santo que ella. Eso es el tibio hablando. El tibio hablando, porque el tibio habla de esa forma.
El tibio dice, no, yo sé que el Señor me conoce y Él conoce mis debilidades. Oye lo que dice el tibio. Él me conoce, Él sabe de qué patica yo cogeo. Yo sé, Él sabe eso. Claro, porque lo sabe que te corrige. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Pero hay gente que no, hay gente que le han quitado su posición a Cristo y ahora andan conforme a su propia cabeza. Uy. Ahora ya quitaron a Cristo, ahora ellos son su cabeza. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? ¿Qué es quién? La iglesia. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Diga conmigo, Cristo debe tener en todo la preeminencia. La preeminencia. Hasta lindo suena eso. Dice, la preeminencia. Dígalo conmigo, Cristo debe tener la preeminencia. En tu lista de prioridades, Cristo debe tener la ¿qué? La preeminencia. ¿Están entendiendo eso? La preeminencia. Después no diga que esto no te lo enseñé en la Escritura. Te estoy enseñando la palabra. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento nos vamos. En cualquier momento, ay, nos vamos. La preeminencia. Dígale que está a su lado, Jesús es el primogénito, pero nosotros también hemos nacido de los muertos, porque pasamos de muerte a vida. Vamos a verlo en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. A mí me gusta citar la palabra. Hay gente que le molesta esto, no aquí en la iglesia sino en otros lugares, porque lo que quieren es que uno le enseñe profundidades, códigos. Oye bien, lo que quieren es que uno se pase toda una vida hablando de hebreo y arameo. Y yo sé hebreo, y yo sé arameo, pero apenas yo hablo el español. Pero hay gente que todo el tiempo están ahí buscándole la quinta pata al gato. Escucha bien lo que dice 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Según la Biblia, somos engendrados por Dios, somos nacidos de Dios, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. ¿Y qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo con todo esto? ¿Qué es lo que estamos diciendo con todo lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que con esta escritura no nos estamos magnificando a nosotros mismos, sino que con esta escritura estamos magnificando a Dios. Estamos diciendo lo que Él ha hecho por nosotros a través del Señor Jesús. No nos hicimos nosotros nueva criatura, Él nos hizo nuevas criaturas. Él es el autor. Fuera de Él no hay forma de nacer de nuevo, porque Él es el sumador de nuestra fe. Él es el sumador de nuestra fe. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Él nos hizo en la regeneración, en la recreación, porque hubo una recreación. Dice que Él nos hizo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Nosotros mismos no nos hicimos. Él fue el que nos hizo nueva creación.
Somos los que somos por Él. Dios lo hizo. Diga, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Hay tantas cosas en este tema, Dios mío, que si me pongo a desglosar y a desglosar, vamos a durar 2 horas más. Pero dame mencionarle el cuarto paso, porque hemos durado mucho en ese paso. Y paso a paso vamos a llegar no sé dónde. Pero hay mucha tela por donde cortar en ese tema de la nueva creación. Hay muchas cosas que explicar. Dígale al que está a su lado, somos hijos de la luz. Porque nacimos del agua y del espíritu. Nacimos de nuevo. Pero cuando uno está desglosando la palabra, el tiempo se va tan rápido. Wow, se va tan rápido el tiempo cuando uno está desglosando la palabra. El paso número 4 es la realidad de nuestra comunión con el Padre. Oye bien, la realidad de nuestra comunión con el Padre. La redención es la principal razón de comunión. Diga conmigo, la razón principal de la redención es la comunión. Abra su Biblia conmigo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? Según la Escritura, ¿a qué fuimos llamados? A la comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. Nota que fuimos llamados a la comunión con su Hijo. ¿A la qué? Común unión. Comunión es la palabra común unión, koinonía. Fuimos llamados para que estemos en koinonía con Jesús, para que estemos en comunión con su Hijo. Ahora mira lo que dice Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3 al 4 y el versículo 7. Mira lo que dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que tener comunión con Jesús trae un gozo, trae gozo. Dice el versículo 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Nos limpia de qué? De todo pecado. Entonces, el honor más grande, y quiero que lo vean de esta manera, el reconocimiento más grande, el honor más grande, es que el Padre nos haya concedido tener comunión con Él y tener comunión con su Hijo Jesucristo. Se lo voy a poner de esta manera. Piensa por un momento lo que significaría usted tener comunión, acceso, relación personal con el presidente de la República. Piense por un momento. ¿Qué significa eso? Usted tener comunión con una persona influyente en nuestro país, es el número 1, porque es el presidente de toda la nación. Ahora piensa por un momento que usted también tenga comunión, tenga una comunión, una amistad, acceso a el presidente de los Estados Unidos, John Biden. Piense por un momento que usted tenga acceso a las gentes influyentes que hay en las naciones de la tierra. Porque hay gente que nacieron para ser influyentes. Hay gente que nacieron para ser presidentes. Hay gente que nacieron para ser reyes. Porque Dios es quien pone y quien quita. Hay gente que nacieron para ser líderes. Eso no tiene nada de malo. Ahora, ¿usted se imagina qué significa que usted tenga acceso
a ese tipo de ambiente. Que usted pueda decir: yo tengo una relación íntima con el presidente de la República, Luis Abinader. Yo soy amigo de él y él también es mi amigo. Porque hay gente que dice: yo soy amigo del presidente y el presidente no lo conoce. Pero tú te imaginas que el presidente te viva llamando porque tiene tu número y te diga: este fin de semana nos vamos para una finca a comer y te invito a ti y a tu familia porque tú eres mi amigo. Esto fue lo que Dios me mostró en este versículo bíblico. Y cuando yo lo pude ver, yo dije: wow, yo soy no solamente hijo de Dios, sino que yo tengo acceso a todo lo que mi Padre tiene. Díganle al que está a su lado: tenemos acceso a todo lo que nuestro Padre tiene. No sé cómo hay gente que todavía se sienten tristes, se sienten desafortunados. No sé cómo hay personas que todavía se sienten vacíos. No sé cómo hay gente que ante cualquier pruebita que tienen se sienten como que no existen, como que Dios los ha abandonado, como que Dios borró el teléfono de ellos. No, la palabra dice que tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dígale al que está a su lado: tú tienes acceso a todo lo de Dios. Lo que pasa es que lo de Dios no se percibe con los sentidos físicos. Lo de Dios no se percibe así, lo de Dios se percibe por la fe. Y lamentablemente, si tú no tienes fe, no vas a tener acceso a lo de Dios. Para que lo de Dios se materialice, tú debes tener fe, porque la Biblia lo exige. No es una opción, no es una opción, es una obligación. Porque Dios a cada uno le ha repartido una medida de fe. Es decir, que nadie puede decir: yo no tengo fe. Dios a cada quien, según Romanos capítulo 12, versículo 3, a cada quien Dios le ha dado una medida de fe. Ahora es tu responsabilidad el hacer que esa fe crezca. Por eso estamos hablando de la clase de fe más elevada. Le dije que le iba a hablar 3 pasos hoy, pero no vamos a poder. Dígale al que está a su lado: tiene que creer lo que la Biblia dice. Si tú no crees lo que la Biblia dice y te mueves en ello, nunca lo verás con tus ojos hecho una realidad. Nunca lo verás con tus ojos. Y estoy hablando de que Dios no solamente da cosas espirituales, porque las cosas espirituales no es que Él la va a dar, ya Él la ha dado. Diga: ya Él ha dado las cosas espirituales. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de que ya Él la ha dado? Ok. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga: ya yo tengo todo lo espiritual. Y porque usted no cree de la misma manera que ya todo lo material también tú lo tienes. Ah, pero no lo estoy tocando, pastor. No estoy tocando la casa que quiero, no estoy tocando el auto que quiero, no estoy tocando las cosas que anhelo. Pero Dios te dice que ya están ahí. Y tú debes creerla igualito a como tú crees que ya eres salvo. Ahora los amenes como que bajaron de intensidad. Tienes que creer que la provisión ya está para la terminación de tu proyecto. Si no lo crees, te bromaste, porque tú no tienes otra opción. ¿Qué va a hacer? ¿Te va a meter en un lío? ¿Va a coger un préstamo? O cree o cree. O cree o cree. Yo creo en un Dios que escoge lo que no es para deshacer lo que es. Le decía yo a alguien estos días: Dios ha escogido lo que no existe ni es para bendecirme. Porque el Bitcoin no se ve con los ojos físicos, es invisible, es algo fluctuante. Pero Dios me dijo hace mucho tiempo: viene, hijo, un tiempo de transferencia.
Y ahora está pasando algo raro, y es que hay transferencias que se meten en mi cuenta que yo no sé quién me la hizo. Eso es lo grande, la locura que hay grande en esa red. Que hay transferencias que se hacen, que llegan a mi cuenta y yo digo, ¿y dónde me vino esto? Y en cualquier momento Dios nos hace una transferencia de esa que Él sabe hacer. Porque Dios escoge lo que no es tangible. Lo que no se puede tocar, Dios lo escoge. Lo que no se puede leer, Dios lo escoge. Porque eso, el Bitcoin no es. Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es. Ahora, eso usted no lo va a entender. Si no se mete en el carro donde yo me metí, no lo va a entender. Pero hay millones de personas que se están enriqueciendo con esa burbuja. Y hay gente que está mirando de lejos la burbuja. Y eso es como la fe. La fe también es como una burbuja, porque usted ve la fe. ¿Quién ve la fe aquí? Nadie ve fe. La fe no se ve porque es espiritual. Ahora, hay hombres y mujeres de Dios que hace tiempo están viviendo por la fe. Hello. Pero mientras tú estés razonando la burbuja que se está moviendo, ay, eso va a desaparecer en cualquier momento. Y cuando Cristo venga, habrá fe en la tierra. Las cosas desaparecen. Hasta la fe va a desaparecer en un momento determinado. ¿No sabían eso? Lo dice la Biblia, que la fe va a desaparecer. Cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Y es un interrogante que te debe entender que no hallará fe. Porque todo desaparece. Vive el momento, disfruta el momento que Dios te está brindando. Aprovecha el momento. Tú tienes que ser sabio en los tiempos. Llegué de Dallas después de 4 meses, casi 5 varados por la pandemia. La cafetería tenía 1 año cerrada por la misma situación de remodelación. Primero fue la remodelación que hizo que nosotros quitáramos la cafetería, de donde nosotros nos sustentamos por espacio de 20 años. Porque de verdad que yo les he dicho a ustedes que nosotros, todo lo que entra en la iglesia se invierte en la misma iglesia, en pago y en cosas. Y cuando se cerró esa puerta, le dije a mi esposa, ahora voy a tener que predicar más de la cuenta ahora. Porque diariamente esa cafetería vendía 17,000 y pico de pesos. Y aunque no eran todo de ganancia, porque solamente de esos 17,000 pesos se saca un 30% y un 40% de ganancia, pero era nuestro sustento. Mi esposa se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, que son cosas que nadie sabe. A las 5 de la mañana. Y yo le decía, no te preocupes, mi amor, que en cualquier momento Dios nos va a bendecir, nos va a distinguir. Y había momentos de mucha tristeza, de mucha flaqueza. Y cuentas por pagar y préstamos por pagar. Porque todos saben que en este país, para uno hacer cualquier cosa, tiene a veces que moverse en fe y meterse en ciertos problemitas económicos, en ciertos préstamos para uno poder avanzar en cualquier proyecto. Y yo recuerdo que cuando cierran la cafetería quedaba unos ahorros como de 200,000 y pico de pesos. Y yo estaba tratando de cómo vamos a multiplicar estos ahorros, cómo lo vamos a hacer. Y poco a poco esos ahorros iban disminuyendo por los gastos que yo tengo como familia, por los préstamos que hay que pagar constantemente, por las tarjetas de créditos. Viajo por 20 días supuestamente a Dallas a inaugurar nuestra iglesia allá en Dallas, y allá me agarra la pandemia. Tenía una agenda preparada. Ustedes saben que cuando uno predica la palabra, siempre Dios toca a alguien para bendecirte, ¿verdad? Para honrar lo que tú portas. Pero si no hay predicación, no hay ofrenda, ni hay honra, ni hay nada.
Se cerró todo. Ya yo previamente había comprado cámaras, luces, y hice un lío ahí con la tarjeta de créditos y la ahorqué todita. 4 tarjetas de créditos ahorcadas. 3 de ellas se debían de cada una de ellas $3,000. Y de las otras 2 que eran en pesos se debían 60,000 de una y 70,000, casi 80,000 de otra. En fin, cuando sumaron todas las tarjetas, dio una deuda de 576,000 pesos. Cuando llego aquí a la República Dominicana, después de casi 5 meses varado, me doy cuenta que los 200,000 pesos que había ya no están, porque el banco se lo fue tomando automáticamente. Y como yo no vi ningún correo, yo estaba concentrado era en mi familia desde allá y en la iglesia, y nunca vi ningún correo ni que le decían a uno que si tú quieres optar para que se te cobre eso después, que le des este botón, y yo no vi nada de eso. Y ellos se siguieron cobrando todos los compromisos de forma normal. Y cuando yo llego ya a los 200,000 pesos, nada más quedaban como 10,000 pesos. Yo dije, Dios mío, ¿pero qué yo hago ahora? La iglesia cerrada, todo el mundo con situaciones difíciles de manera particular, cada quien con sus propios problemas. No se puede hablar de finanzas porque cada quien está en prueba. Y si ven a uno hablando por finanzas por las redes, pueden pensar lo que no es, porque solamente el corazón de la uyama lo conoce el cuchillo. Y le doy gracias a esos hijos de la casa que siempre estuvieron atentos a nosotros. No son muchos, son 2 o 3, pero son personas que son muy atentas. Yo agradezco a Dios por ellos y oro a Dios por sus vidas. Estuvieron atentos, pendientes, porque en los momentos difíciles es donde se sabe quién es quién. El amor no es algo que se dice, es algo que se demuestra. Díganle al que está a su lado, el amor no es decir yo te quiero, yo te amo, no. El amor es algo que se demuestra. Y se demuestra es dando. No es un amor nada más, es dando. Dejando de cuento, es dando. No es lo mismo usted ve a un hermano con necesidad y decir, ay, yo estoy orando por ti para que Dios te provea, y tú con los cuartos en los bolsillos, hazle una compra a ese hermano. Déjate de tacañería. Yo no creo en ese evangelio, déjame decirte. No creo. Yo creo en un evangelio práctico, que si usted ve la necesidad, porque si Dios te permite verle para que tú resuelvas. Hello. Hello. Ah, no, pero el pastor no ha visto eso. Si Dios permite que sea tú que la veas, resuelve tú. Ahora, tú puedes estar seguro que si yo la veo, yo resuelvo si tengo. Porque es un asunto de Dios permitir que tú veas ciertas cosas, que tú te enteres de ciertas cosas. Si Dios permitió que te enterara de ciertas cosas, es para que tú, aunque tú no tengas, tú crees el movimiento por lo menos para tú resolver esa situación. Porque hay gente que no tiene, pero tienen la influencia para hacerlo. Y Dios fue fiel, porque cuando llegamos aquí, vi hermano, la iglesia respondió, siempre estuvo atenta. Pero atento a lo básico. Tú sabes que lo que no es básico es Dios que tiene que resolverlo. Porque hay cosas que Dios, porque son sumas grandes, hay cosas que es Dios que tiene que resolverlas, pero Dios nunca deja que sus hijos pasen hambre, ¿verdad? Y lo básico siempre Dios lo resuelve. Y de repente entonces llega una oportunidad en mi vida. Yo le oro a Dios, yo no tomo ninguna decisión sin antes orar, y Dios me dio paz. Sembré una semilla en esa oportunidad, en un asunto que yo no entendía, que lo veía como una nube fluctuante. Lo veía y lo veo todavía, porque no es que lo veía, es que lo veo todavía como algo que yo no conozco y es algo incierto. Y yo comparé eso en cierto sentido como la fe, porque la fe es algo también fluctuante que tú no lo puedes ver. Todavía hay cristianos que tienen 20 años en el evangelio y no saben cómo es que la fe funciona. Imagínate, no saben.
porque no han experimentado esas cosas. Y Dios fue tan fiel que nos liberó totalmente de todas las deudas. En tiempo de escasez, de hambre, de pandemia, el Señor me bendijo aún mucho más de lo que yo podía imaginar. Y si de aquí a un par de años desaparece cualquier cosa, no importa, yo disfruté el momento. Porque nada es eterno, pero yo disfruté el momento. Y todo el que invierte sabe que hay riesgo, pero disfruta en el momento y se beneficia en el momento. Si usted invierte, primero saque su inversión huyendo y después trabaje con la ganancia, como dice yo. Que si usted pierde, ya lo que va a perder son las ganancias. ¿Están entendiendo eso? No sea tonto, haga como hice yo. Saque lo que usted invirtió y después siga con la ganancia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y eso es lo que yo aconsejo a todo el mundo. Pues saca lo que tú invertiste. Y como tú sacas lo que tú invertiste, y saque parte de la ganancia también. Si sucede cualquier cosa, que pueda suceder, porque nada es eterno, hasta los edificios se caen. En Miami, en estos días, un edificio colapsó y se murieron muchísima gente. Porque hay gente que dice, pero ¿cuál es la seguridad? Ninguna, no hay seguridad en nada. Ni la vida tiene seguridad ahora mismo. Yo me he enterado de gente que han muerto en estos días que yo no pensaba que se iban a morir. Nada es seguro. Díganle al que está a su lado, nada es seguro. Pero tú tienes dos rodillas y un Dios que te direcciona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú tienes dos rodillas y un Dios que te direcciona. Ora y pregúntale a Dios, como yo se lo pregunté, ¿invierto ahí? ¿Invierto, papá? ¿Invierto? Y sentí esa paz. Ay, santo, voy a invertir. Voy a invertir. Y hasta jipeta nueva Jehová me dio. ¿Cuánto dicen aleluya? Díganle al que está a su lado, no sea tímido ni tonto. No diga que fue el pastor que te influenció. No. Tú tienes dos rodillas igual que el pastor. Y un Dios que te habla. Entonces háblale a Dios y dile, Señor, invierto. Señor, hago esto, hago lo otro, Señor. Hello. Pero ahí están los resultados. Porque Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es. Ahora, yo me caracterizo por ser transparente. Y lo que yo veo que es de bendición para mí, yo lo comunico. Si yo veo que algo me es de bendición, yo lo comunico. Ahora, es de bendición, pero hay riesgo como en todas las cosas. Y el que no se arriesga no gana. Incluso si usted va a montar una cafetería en cualquier esquina de Barahona, tú sabes que hay un riesgo. Porque tú no sabes si el punto se va a pegar. Porque hay gente que han puesto su cafetería, han invertido 500,000 pesos en la infraestructura y al mes la han cerrado. Y perdieron toda esa inversión. Toda la perdieron. Toda. Entonces hay gente que comienza a invertir en el mercado de la bolsa de valores o en este mercado tan fluctuante como lo son las criptomonedas o monedas electrónicas. Y dice, ¿y si lo pierdo todo? Lo perdiste. ¿Y qué tú vas a hacer? Entonces nunca arriesgue lo que tú no estás dispuesto o dispuesta a perder. Qué silencio se armó aquí ahora. Dígale al que está a su lado, nunca arriesgue lo que tú no estás dispuesta o dispuesto a perder. Ahora, el conocimiento te da poder. Nunca invierte en algo que tú no conoces. Tienes que fajarte a estudiar, como hice yo. Yo me fajé como por 6 meses a estudiar, a analizar. Tomé un curso con un español por internet por 4 meses para estudiar gráficos. No es que yo estoy invirtiendo a ciegas, soy un loco, no soy un loco. No. Para eso yo me he dado un cerebro para pensar. Ay, ¿por qué el pastor tan poco tiempo ha tenido los resultados? Es que tú tienes que sentarte para escucharme. ¿El por qué? Porque son muchas cosas, son muchos jueguitos que hay ahí.
No es solo Goal, no es solo una empresa, no es solo eso, hay otras cosas que hay que hacer. Pero ¿cómo le enseña a cierta gente si ni siquiera se aparece? Hay gente que deja el dinero ¡fua! Y se desaparece. Eso no es así. Eso no es así. Y le explico esto porque ya hay mucha gente en la iglesia que ha invertido. Y por eso hablo de esa libertad. Eso no va a salir por video, usted no se preocupe por eso. Nada de eso va a salir. ¿Se está transmitiendo eso? Ay, santo, aleluya. Ay, Padre amado, Señor, me arrepiento de todo pecado, Señor. Bendiciones a la red, bendiciones. No me gusta promocionar eso por ninguna red mía. Hasta que Dios no me diga, ¿verdad? Escucha bien. Pero es importante que tú entiendas, iglesia,